decir algo, antes tuvo que haberlo visto. O sea, Dios lo llevó en el futuro y dijo, en el futuro, mira cómo caminan los israelitas y salen de Egipto con riquezas y se van al desierto a ofrecer sacrificios y servicio a Dios. Lo tuvo que ver y entonces lo declaró, y estuvo tan seguro de lo que vio que dijo, les mando que cuando salgan se lleven mis huesos. Estoy tan seguro que será hecho lo que vi, que cuando se vayan quiero que se lleven mis huesos y lo entierren en la tierra de mis padres, que no se quede aquí, porque lo que vi es una realidad. Explico rápidamente. Apocalipsis no es otra cosa que una visión de la terminación de las cosas. Dios no puede empezar nada sin antes no lo termina. Dios primero termina, después comienza. Dios primero te terminó, contó tus días, contó lo que ibas a hacer y después comenzó. Después te puso en el vientre de una mujer y te trajo a la tierra. Si así no fuera, entonces tu futuro sería incierto, tu mañana no tiene propósito, tu vida no tendría destino. Pero tienes un propósito y un destino escrito por Dios, porque fuiste, o sea, tú ya estás terminado. Tú estás como viviendo en diferido. Tú ya terminaste, ya sabes cuándo vas a morir, cómo vas a morir, si es que te vas en el arrebatamiento o de otra manera. Pero Dios sabe exactamente todas las cosas. Este hombre, José, se desarrolló este principio de visualización o de visión desde que era un joven, un adolescente. Dice en Génesis que él tuvo un sueño, yo creo es bastante conocido por la mayoría acá. Tuvo un sueño donde vio que espigas de trigo se levantaban y su espiga también, que lo representaba, él se levantaba, pero las espigas de sus hermanos, que representaban a sus hermanos, se inclinaban delante de su espiga. Se lo contó a sus hermanos, dice la Biblia que le tuvieron envidia. Después dice que soñó que las estrellas, el sol y la luna también le hacían reverencias a él, incluyendo a su padre y a su madre. Dice que hasta aún su padre lo reprendió, pero reflexionó. José vio terminada no su vida, sino el propósito de Dios para su vida. Lo vio terminado, aunque en eso de ver a dónde iba a llegar, no entendía exactamente a qué se refería, ni tampoco vio el proceso que tendría que pasar para llegar a ese cumplimiento. Así que cuando le cuenta el sueño, sus hermanos se llenan de más envidia, de más celo, de más coraje y planean matarlo. La primera estación de su vida para llegar al cumplimiento de ese propósito fue que lo meten a un pozo. Los pozos en el Antiguo Testamento representaban vida, más en el desierto. Pero cuando un pozo se secaba, el pozo servía para una cárcel. En un pozo pusieron a Jeremías, en una cárcel. Era un pozo que antes había tenido agua y se había secado y ahora funcionaba como cárcel. Y esa cárcel primera de José iba a formar su vida, su carácter, iba a desarrollarlo para llevarlo al cumplimiento de su propósito. Pero José estuvo en ese pozo. Sé que vinieron unos ismaelitas, unos árabes, hicieron negocios con unos judíos, con los hermanos de José, y lo vendieron y se lo llevaron y lo ofrecieron como esclavo en Egipto. Y sabemos la historia. Potifar lo compra, lo lleva a su casa, lo pone a administrar su casa, pero empieza a prosperar la casa de Potifar, le empieza a ir bien, la mujer le echa el ojo, él se niega y lo mandan a la cárcel. Pero no era cualquier cárcel, era la cárcel real. Había dos cárceles, la cárcel para el pueblo y una cárcel que eran los encarcelados del rey. Y José fue un preso del rey, no fue un preso normal. Y llega a una cárcel VIP, una cárcel más fresa. Dice que tanto era el favor de Dios sobre él que lo ponen a administrar la cárcel y la cárcel empieza a prosperar. Yo no sé cómo prospera una cárcel.
caen más presos. O más detenidos y más multas pagadas. No sé cómo prosperaría una cárcel, pero dice que la cárcel prosperaba, o sea, se estaba llenando de presos.